El gobierno de la mañana, la Z101 en este viernes, inicio de fin de semana, viernes 23 de octubre, año 2020. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Yo quiero, de verdad que uno a veces se siente con tantos niveles de impotencia. Hablamos de que este país está en los principales estadios de desarrollo y cuando uno ve el contraste con lo que está pasando, con cosas que lo que hace es que le parten el alma a uno y a veces hasta le sacan lágrimas. Yo estoy revisando toda la crónica a raíz de la tragedia de Santiago. Antes de ayer falleció la víctima número 11. Y cuando me pongo a investigar todo... La tragedia de Santiago es la explosión de una estación de expendio de gas en Licey al Medio, ¿no? Así es. Para que la gente conozca exactamente, esto sucedió en Licey al Medio ya hace varios días y el número de personas muertas... 11 van. No, más de 13. Más de 13. Más de 13. Creo que llegaron a 14, si hay otras. 13 tenemos exactamente hasta ahora. Pues mire, señor director, yo voy y estoy leyendo. Por ejemplo, Samuel Ulloa tenía 19 años. Su esposa, Grisel Santo, tenía 15 años. Su bebecito, que se llamaba, o su bebecita, Braylin Ulloa Santo, 10 meses. Falleció el suegro y fallecieron su cuñada, incluyendo una niña de 11 años. Toda una familia completa le tocó esa desgracia. Ahí fallecieron personas adultas de 66 años, como es el caso de Francisco Trinidad, el señor Nelson Javier Osoria de 26 años, Juana Bisonó de 65, Nelson Reyes de 73 años. Estamos hablando de 14 personas fallecidas en una tragedia 14. Que en estos momentos es para que la sociedad dominicana entera esté de luto. Y tal vez nosotros no nos impactamos, y lo peor de una sociedad como esta es cuando pierde su capacidad de asombro, que yo pienso que es lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad, y que a veces manejamos estos temas con tantos niveles de indiferencia y como que forma parte del diario vivir nuestro. Tal vez si eso, y no quiero que le ocurra, le hubiese ocurrido a cualquier persona con renombre en la sociedad, con un nombre y apellido, hoy las banderas de nuestras estuvieran todas medias altas. Y cuando ocurre una tragedia de esta naturaleza en cualquier parte del mundo, esto moviliza los sentimientos de la sociedad. Las sociedades se levantan no tanto con el objetivo de honrar a las víctimas, porque lamentablemente ya son víctimas, sino para evitar que cosas como esa no ocurran. Evitar que situaciones como esta, desgracias como esta, caigan en el olvido y se vuelvan a repetir. Pero lo peor de todo es que esto se sigue repitiendo, se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Todos los años tenemos una tragedia con una jodida planta de gas. No hay un año donde no hayan víctimas como resultado de explosiones de tanques de gas, de planta de gas. Y nosotros seguimos totalmente al margen de la realidad que estamos viviendo. Nos mantenemos con unos niveles de indiferencia que de verdad que espantan. En el día de hoy el Ministerio de Industria y Comercio abordó el tema en un comunicado que como se publicó como para que nadie lo leyera. Yo no sé quiénes son los dueños de esas empresas. Yo no sé cuál es el interés que se tiene de ocultar la realidad de las debilidades, de la falta de seguridad de esas empresas. Y no sé cuál ha sido incluso el comportamiento que yo en estos momentos trato de cuestionar por parte de las autoridades, con la indiferencia que las propias autoridades han manejado un tema tan vergonzoso. No me importa quién es o quiénes son los dueños de esta empresa. Lo que sí me asusta es ver cómo el Ministerio de Industria y Comercio publica un comunicado para que nadie lo lea alrededor de esto,
y obviamente uno como periodista lee a veces hasta las propias esquelas y trata de identificar qué dice el ministerio en una letrita número 6. Ustedes saben que las letras tienen número, una letra número 6, para que nadie lo pueda leer, pero como yo tengo lente lo voy a leer. Él, luego de lamentarse la situación que ha traído como resultado esta desgracia, dice que no obstante a la vigencia del registro de operación que tenía la estación objeto de explosión, el Ministerio de Industria y Comercio, un proceso de sancionador contra Copegas, en virtud de la ley que reorganiza el Ministerio de Industria y Comercio, MIPYME, y la ley sobre erradicación de comercio ilícito, contrabando y falsificación. Dice que como ministerio estaremos comunicando oportunamente la decisión tomada sobre este proceso sancionador. Un comunicado para decir que van a sancionar, pero nadie sabe cuál es el proceso sancionador. Adicionalmente, como parte de la investigación integral realizada por el ministerio a Copegas, se identificaron irregularidades en 13 estaciones de estas empresas ubicadas en Valverde, Montecristi y La Victoria, la cual fueron clausuradas en fecha 9 de octubre. En los primeros 60 días de gestión, la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio del Ministerio ha inspeccionado más de 300 estaciones a nivel nacional, lo cual ha derivado la clausura de 50 y 51 estaciones o proyectos en construcción identificados con irregularidades. El Ministerio dice el Ministerio de Industria y Comercio, que de 300 estaciones de expendio de GLP que ha inspeccionado, tuvo que cerrar 50 porque 50 estaban operando con irregularidades. Y poquita me las hallo, como dicen en el campo, porque hay muchos problemas con esto y uno ha vivido experiencias. Hemos observado de cerca cómo se opera este tipo de establecimientos. Hay una mezcla constante entre un motor con un tanque de gas, una persona que llega en una bicicleta con un tanque de gas y el expendio de gas para vehículos, y esto unido crea un inconveniente gigantesco para la seguridad en la operación de una estación de expendio de combustible, del gas propano especialmente. Así es, un combustible tan volátil como el gas propano, señor director. Pero dice que Copegas le tuvieron que cerrar 3 plantas por irregularidades. Ayer un tribunal de Santiago falló en contra del ayuntamiento de Licey, que había interpuesto un recurso para que cerraran esas plantas. Y ayer una corte de Santiago le falló en contra. No pueden cerrar la planta. Yo no sé. El tribunal, establece en su resolución que se debe a que ellos, como tribunal, no pueden cerrar una planta por falta de pago de los arbitrios. Parece que el ayuntamiento era una demanda por falta de pago. Pero también el Ministerio de Medio Ambiente ayer informó oficialmente que esa planta operaba sin los permisos de medio ambiente. A eso sí es importante. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que aquí y mucha gente habla de impunidad, y la gente no entiende que el tema de la impunidad es lo peor que puede ocurrirle a cualquier sociedad. Aquí una gente con dinero puede darse el lujo de decir: yo voy a instalar una planta de gas, soborno a todos los funcionarios que tengo que sobornar. Y más lejos, no tengo que sobornar a nadie, yo voy y la instalo, yo hablo con el ministro, o hablo con el presidente, o hablo con el fulano de tal, porque yo soy yo. Y yo la coloco por encima del bien y del mal y después arreglamos la carga en el camino. Y yo entiendo que las sociedades deben de despertar. Y cuando ocurren este tipo de desgracia, de tragedia, que lamentablemente las víctimas son personas inocentes, señor, una niña de apenas 10 meses, un retoñito, un botoncito de una flor, dos muchachos, porque son 2 muchachos, los hijos míos tienen más edades que estos niños, de 19 años y 15 años, que eran los padres de esa niña. O sea, llevar toda esta tragedia a una casa, a una familia, por un nivel de irresponsabilidad tan marcado, donde el tributo es a don dinero, porque todo esto se traduce en una sola cosa: reducción de costo. Yo tengo que reducir los costos al máximo. Yo no tengo que hacer inversiones
de ninguna índole para tener una seguridad mínima que garantice no solamente la vida de mis empleados, sino de los clientes que van. Y voy reduciendo los costos totalmente al máximo. Y cuando reduzco los costos al máximo, expongo la vida de todas las personas que están a mi alrededor, porque el problema mío es el dinero. Porque el día que yo cierre esa planta, dejo de ganar dinero. Entonces tengo que tener esa planta permanentemente abierta, sin ningún tipo de estándar de calidad y de servicio. Yo no sé si el Ministerio de Industria y Comercio tiene un protocolo de seguridad, porque todo indica que no hay un protocolo de seguridad aquí con el manejo de la planta, como bien señala don Willy Rodríguez. ¿Por qué hay que dejar llevar que una persona entre a una planta de expendio de gas, por ejemplo, en una bicicleta o sin un protocolo mínimo? O sea, el tema, yo he visto gente fumando en un expendio de GLP y que están echando la gasolina por un lado y con un cigarrillo por otro. Déjame decirte algo. Yo el otro día me di una vuelta por la zona de Mao, por esa carretera por ahí, en una estación que está en la carretera principal. Entré una estación de expendio de gas licuado de petróleo. Entré y ahí había un muchacho, pero un muchacho trabajador de 100%, él solo, manejando los tanques, manejando los vehículos, manejando las camionetas que iban con los tanques, él solo manejándolo todo, naturalmente, excelente trabajador para el dueño del negocio, pero la seguridad, ¿dónde está? Esto es un asunto muy delicado y se está trabajando como cualquier otro producto, con un producto tan delicado como el gas licuado del petróleo y los combustibles en sentido general. Hay que mantener una vigilancia permanente, porque gracias a Dios hemos salido bien hasta esta explosión. Pero las cosas pueden degenerar si no prestamos atención a la operación de estos centros de expendios. Y por suerte que hubo una resolución que se echó para atrás, porque aquí habían gente vinculado al negocio de la venta de combustible que querían tener gasolina, gasoil, querían tener gas natural y tener también GLP. Felipe. En un cuadrante, señor. Don Felipe Romero y Sánchez, ha hablado mucho de eso, sobre todo tú has puesto el tema, y cuando hablaste de la familia destruida, de los niños y las cosas, yo no tuve más remedio que ponerme a llorar. Me impresionó, no lo vuelvas a hacer porque me vas a matar. Ahora, que me excusen el pesimismo, ¿verdad? Pero es que he vivido mucho y he trabajado mucho, ¿verdad? Y he vivido muchas cosas terribles en más de 60 años de ejercicio profesional, ¿verdad? Y yo lo único que puedo decir sobre ese tema, Felipe, es que no va a pasar nada y que lo único que pasó es que se jodieron 13 personas. Bueno, don Álvaro, son cosas de verdad que a uno, yo de verdad hoy es viernes, a mí no me gusta hacer ese tipo de comentarios, pero yo tengo mucha carga emocional también con respecto a esto. Cuando nosotros vivimos en una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro, una sociedad que no reacciona ante situaciones como esta, la situación, o sea, lo que nos queda es esto, la impotencia, y de verdad que sí. Una oración para esos niños. Llévatelo, Cundo.